Hay palabras que nunca puedes retirar, palabras que se quedan suspendidas en el aire durante años, envenenando todo lo que tocas. Y para Sebastián Aguirre, esas palabras habían sido: si sales por esa puerta, no eres más mi hija. Renata había salido por esa puerta y nunca regresó. Eso fue hace 15 años, y Sebastián había pasado cada día desde entonces diciéndose que no le importaba, que una hija que lo abandonaba no merecía su amor, que estaba mejor solo. Pero entonces, en un restaurante elegante en Oaxaca, una mesera dejaría caer un álbum de fotos, y en una sola imagen, 15 años de mentiras se desmoronarían, porque a veces el perdón llega demasiado tarde, y a veces llega exactamente cuando más lo necesitas. Sebastián Aguirre había construido un imperio farmacéutico que valía más de 2.000 millones de pesos. A sus 69 años, era dueño de Laboratorios Aguirre, la tercera empresa farmacéutica más grande de México. Sus medicamentos estaban en cada hospital, cada farmacia, cada hogar del país. Había llegado a la cima aplastando competidores, comprando políticos y tomando decisiones que hombres débiles llamarían despiadadas, pero Sebastián las llamaba necesarias. No había llegado a donde estaba siendo sentimental. Su oficina en Ciudad de México ocupaba todo el piso 50 de Torre Reforma. Ventanas del piso al techo mostraban la ciudad extendiéndose como su reino personal. Escritorio de caoba italiana. Sillas de cuero que costaban más que un coche. Arte que solo entendían los ricos. Y en un cajón cerrado con llave que nunca abría, una foto de una niña de 10 años con coletas y sonrisa que iluminaba habitaciones. Renata, su hija, su única hija. Pero esa foto tenía casi 20 años. La niña en ella ya no existía. Se había convertido en adolescente rebelde que gritaba que lo odiaba, que su dinero no podía comprar su amor, que elegía a su novio sin futuro sobre la vida que Sebastián había construido para ella. Y una noche, después de una pelea particularmente amarga sobre ese novio, un músico sin dinero, sin educación, sin nada que ofrecer, Sebastián había dicho las palabras: elige, él o esta familia, pero si eliges a ese perdedor, no eres más mi hija. Renata, 18 años, ojos llenos de lágrimas y furia, había gritado: «Entonces ya no soy tu hija», y se había ido. Sebastián esperó que regresara. Los primeros días, seguro de que volvería cuando se le acabara el dinero. Las primeras semanas, diciéndose que solo necesitaba aprender la lección. Los primeros meses, contratando investigadores privados que no encontraban nada. Un año, 2, 5, 10, nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y eventualmente, Sebastián dejó de buscar, dejó de esperar, dejó de sentir. Se dijo a sí mismo que ella había elegido su camino, que probablemente estaba en el extranjero con ese músico inútil, que estaba mejor sin una hija que lo había rechazado. Se dijo muchas mentiras durante 15 años, y casi llegó a creerlas. Casa de la Luna era el tipo de restaurante donde los poderosos de Oaxaca venían a ser vistos. Ubicado en el centro histórico, ocupaba mansión colonial restaurada con 3 patios, fuentes de cantera y precios que harían llorar a personas normales. Sebastián estaba ahí por reunión de negocios. Su socio, Roberto Domínguez, quería discutir la expansión de su línea de medicamentos genéricos. Aburrido, pero necesario. «El mercado está maduro», decía Roberto, gesticulando con su copa de vino tinto. «Si entramos ahora, podemos dominar el sector en 2 años». Sebastián apenas escuchaba. Miraba alrededor del restaurante con el desinterés de alguien que había comido en lugares así 1000 veces. Los mismos ricos, las mismas conversaciones superficiales,
La misma comida cara que sabía igual que comida normal, pero costaba 10 veces más. Sebastián, ¿estás escuchando? Sí. Mercado Maduro. 2 años. Continúa. Roberto suspiró. A veces creo que nada te importa realmente. Me importa el dinero, respondió Sebastián. Y el poder. Todo lo demás es distracción. Incluso la familia. Sebastián se tensó. Roberto sabía sobre Renata. Todo el mundo en su círculo sabía. La hija pródiga que nunca regresó. Especialmente la familia, dijo fríamente. Una mesera se acercó a su mesa. Buenas noches, señores. Mi nombre es Frida y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber para empezar? Sebastián levantó la vista brevemente. La mesera era mujer en sus 30, tal vez 33 o 34. Altura promedio. Complexión delgada de quien trabaja duro. Cabello negro largo recogido en cola de caballo profesional. Rostro que podría haber sido bonito si no luciera tan cansado. Llevaba el uniforme estándar del restaurante. Blusa blanca bordada, falda negra hasta la rodilla, delantal con logo del restaurante. Manos con callos de años de trabajo. Sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Whisky. Solo. Doble, ordenó Sebastián sin mirarla realmente. Lo mismo, agregó Roberto. Por supuesto, regreso enseguida. La mesera se fue. Sebastián ya la había olvidado. En menos de una hora, esa mujer invisible cambiaría su vida para siempre. La cena transcurrió como esperado. Negocios, números, estrategias. El tipo de conversación que Sebastián podía tener en piloto automático después de 40 años en la industria. La mesera, Frida, iba y venía eficientemente, trayendo bebidas, tomando órdenes, sirviendo platos, invisible de la manera que la gente de servicio aprende a hacer. Hasta que Roberto la hizo visible de la peor manera posible. Frida estaba limpiando platos de su entrada cuando accidentalmente escuchó parte de su conversación. Roberto estaba quejándose sobre un medicamento que había fallado pruebas de calidad. Es solo lote pequeño, decía. Podemos mezclarlo con lotes buenos. Nadie notará la diferencia. Eso es peligroso, dijo Sebastián, aunque su tono sugería que estaba considerando la idea. Si alguien se enferma, nadie se va a enfermar. Es dilución mínima y nos ahorra destruir producto de 1,5 millones de pesos. Frida, quien aparentemente no conocía su lugar, se detuvo. Perdón, dijo suavemente. No quiero meterme, pero ¿están hablando de vender medicina que saben que está defectuosa? El silencio cayó sobre la mesa como hielo. Roberto se volvió lentamente hacia ella, su rostro enrojeciendo. Disculpa, es solo que mi hermana murió por medicamento contaminado hace 3 años. Y si ustedes están considerando, ¿quién demonios te preguntó tu opinión? Roberto se puso de pie, su voz subiendo. Tú solo eres una mesera, una empleada sin educación que trae comida. ¿Cómo te atreves a meter tu nariz en conversaciones de hombres de negocios? Frida palideció, pero mantuvo su postura. Tiene razón, perdón. Solo pensé. No te pagan para pensar, te pagan para servir. Roberto miró a Sebastián, esperando apoyo. Y Sebastián, quien podría haber defendido a esta mujer valiente, quien podría haber recordado que también él tuvo familia que se preocupaba por cosas como integridad. Sebastián rió. No fue risa grande, solo sonido seco, desdeñoso que decía más que palabras. Tiene razón, Roberto. Es solo mesera. Su opinión es irrelevante. Miró a Frida con frialdad que había perfeccionado durante 15 años. Trae la cuenta. Ya terminamos aquí. Frida asintió, lágrimas brillando en sus ojos, pero sin caer. Por supuesto, señor. Enseguida. Se alejó rápidamente, su dignidad intacta a pesar del abuso. Sebastián no pensó más en ella. Ya estaba discutiendo números con Roberto,
calculando ganancias y riesgos de su esquema moralmente cuestionable. 10 minutos después, Frida regresó con la cuenta. La puso en la mesa con manos que temblaban ligeramente. «Gracias por su visita», dijo con voz que solo temblaba un poco. «Espero que hayan disfrutado su cena». Se dio la vuelta para irse, demasiado rápido. Su bolso, uno viejo, gastado, colgando de su hombro, golpeó la esquina de la silla. El contenido se derramó. Llaves, billetera, teléfono agrietado, lápiz labial barato y un pequeño álbum de fotos, del tipo que la gente ya no usa en era de teléfonos inteligentes. El álbum aterrizó directamente a los pies de Sebastián. Por instinto, se agachó para recogerlo. Había sido criado con modales, aunque rara vez los usaba ahora. «Lo siento», dijo Frida, arrodillándose para recoger sus cosas. «Soy tan torpe. Yo...» Sebastián abrió el álbum. No supo por qué. Pura curiosidad, o aburrimiento, o tal vez algún instinto que no entendía. La primera página tenía fotos de Frida cuando era más joven, tal vez 20 años, con otras mujeres de su edad. Risas, celebraciones, momentos comunes de vida común. Giró la página, y su mundo se detuvo. Lo que vio en esa fotografía haría pedazos 15 años de mentiras cuidadosamente construidas. La foto era simple, tomada quizás 10 años atrás, basándose en la calidad. Mostraba a dos mujeres en lo que parecía ser parque público. Una era niña pequeña, tal vez 8 años, cabello en trenzas, sonrisa enorme, sosteniendo helado. La otra mujer tenía 20 y tantos, cabello negro largo, ojos que Sebastián había visto cada día durante 18 años. Sonrisa que había iluminado su vida antes de que todo se derrumbara. Renata, su hija que supuestamente se había ido al extranjero, que había desaparecido sin rastro. Aquí, en esta foto, hace 10 años, 5 años después de irse, en México, viva, sonriendo, con una niña. «Señor», la voz de Frida sonaba lejana, «¿puedo tener mi álbum de vuelta?» Sebastián no podía moverse. No podía respirar. Solo podía mirar esa cara que había tratado de olvidar durante 15 años. «¿Quién es esta mujer?» Su voz salió como croar. Áspera. Rota. Frida se tensó. Esa es mi madre. Bueno, madre adoptiva. Ella... ¿Cómo se llamaba? No entiendo por qué. ¿Cómo se llamaba? El grito salió de algún lugar profundo y oscuro. Otros comensales voltearon a mirar. Roberto lo miraba con alarma. Frida retrocedió, asustada. Renata. Se llamaba Renata Mendoza. Ella me adoptó cuando yo tenía 8 años. Yo estaba en orfanato y ella... Mendoza. Sebastián casi rió. Usó el apellido de su madre, mi ex esposa. ¿Su ex esposa? Yo no entiendo. Sebastián levantó la vista, mirando realmente a esta mesera por primera vez. ¿Dónde está ella ahora? ¿Dónde está Renata? Algo en la expresión de Frida se quebró. Dolor cruzó su rostro. Ella murió. Hace 3 años. Cáncer. El restaurante se desvaneció. Los sonidos se volvieron distantes. Todo lo que Sebastián podía ver era esa foto. Su hija, viva durante al menos 10 años después de irse, y ahora muerta. Muerta. Y él no lo sabía. No había estado ahí. No había tenido oportunidad de arreglar las cosas. Necesito... Sebastián trató de ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Necesito saber todo. Todo sobre ella. ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo? ¿Por qué nunca...? Su voz se quebró. ¿Por qué nunca regresó a casa? Frida lo miraba con mezcla de confusión y algo que podría haber sido lástima. «Señor, no entiendo. ¿Usted conocía a mi madre?» «Ella era mi hija». Las palabras salieron como confesión, como condena. «Renata Aguirre era mi hija, y hace 15 años la eché de casa, y nunca regresó». El rostro de Frida palideció hasta volverse casi blanco. Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo.
Usted es... Usted es Sebastián Aguirre. No fue pregunta. Fue reconocimiento horrible. El hombre del que ella escribió en su diario. El padre que... Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Dios mío, el padre que ella amaba y que la rechazó. No la rechacé. Ella eligió irse. Tenía 18 años. La voz de Frida subió, dolor y rabia, mezclándose. Era niña, y usted le dio ultimátum imposible y se sorprende de que eligiera amor sobre dinero. Sebastián se puso de pie, tambaleándose. Roberto trató de estabilizarlo, pero lo empujó. ¿Qué diario? Dijiste que escribió en diario. ¿Tienes ese diario? Frida lo miraba con expresión que Sebastián no podía leer. Horror, compasión, ira, todo mezclado. Tengo todos sus diarios. Me los dejó cuando murió, junto con cartas que nunca envió, fotos que nunca compartió, toda una vida que construyó sin usted. Necesito verlos. ¿Por qué? ¿Para qué pueda sentirse mejor sobre cómo destruyó a su propia hija? La acusación dolió más que cualquier cosa que Sebastián había sentido en años, porque era verdad, y él lo sabía. Pero lo que vendría después sería aún más doloroso que la verdad. Para entender, dijo simplemente, para saber quién se convirtió cuando ya no estuvo conmigo, para... Su voz se quebró completamente, para poder lamentar apropiadamente lo que perdí. Frida lo estudió por largo momento. Sebastián vio el momento en que algo en ella cedió. No perdón, todavía no, pero tal vez compasión. Mi turno termina en 1 hora, dijo finalmente. Si quiere esperar, puedo mostrarle algunas cosas. No todas. No estoy lista para eso, pero algunas. Esperaré. Hay café a 2 cuadras. La esquina del tiempo. Nos vemos ahí a las 10. Frida recogió su álbum, metió sus cosas de vuelta en su bolso y se alejó sin mirar atrás. Sebastián se dejó caer en su silla, sintiendo cada uno de sus 69 años presionando sobre él. ¿Sebastián? Roberto lo miraba con preocupación genuina. ¿Qué demonios acaba de pasar? Mi hija, susurró Sebastián, estuvo viva todo este tiempo, y nunca lo supe. Dejó dinero más que suficiente en la mesa, 1,000 pesos por cena de 300, y salió del restaurante como hombre caminando hacia su propia ejecución. Porque en esa foto había visto algo que lo destrozaba más que saber que Renata había estado viva. Había visto que era feliz. Renata había construido vida sin él. Había adoptado hija. Había sonreído. Había vivido. Y nunca, ni una sola vez en esos 10 años antes de su muerte, había tratado de contactarlo. Lo cual significaba que el ultimátum que él le había dado, él o yo, no había sido lo único que la alejó. Ella había elegido quedarse lejos, y Sebastián necesitaba saber por qué, aunque la respuesta lo destruyera. La esquina del tiempo era exactamente el tipo de lugar que Sebastián nunca visitaría normalmente. Pequeño, modesto, mesas desparejas, sillas que no combinaban, el tipo de café donde gente real tomaba café real sin pagar 20 pesos extra por nombre italiano elaborado. Sebastián se sentó en la esquina, su traje de 5,000 pesos completamente fuera de lugar entre estudiantes y trabajadores nocturnos. Ordenó café negro que llegó en taza desportillada. Sabía mejor que el que servían en su oficina. A las 10:05, la puerta se abrió. Frida entró. Ya no llevaba su uniforme. Jeans desgastados, sudadera simple, cabello suelto cayendo sobre sus hombros, mochila vieja colgando de un brazo. Lucía más joven así, y más cansada. Se sentó frente a Sebastián sin decir palabra. Pidió té de manzanilla. Esperaron en silencio hasta que llegó. No sé por dónde empezar, dijo Frida finalmente, mirando su té como si contuviera respuestas. Empieza con cómo la conociste, respondió Sebastián. Empieza con mi hija.
Frida asintió lentamente. Yo tenía 8 años. Estaba en Casa Esperanza, el orfanato en San Miguel de Allende. Había estado ahí desde que tenía 5, después de que mis padres murieran en accidente de coche. Lo siento. No es su culpa. Tomó sorbo de té. La mayoría de los niños en Casa Esperanza nunca son adoptados. Demasiado viejos, demasiado traumatizados. Las parejas quieren bebés, quieren empezar de cero, no heredar dolor de otro. Sebastián escuchaba, viendo paralelos que dolían. Él también había querido control sobre el futuro de su hija, empezar de cero cuando ella se rebeló. Pero entonces Renata llegó. Tenía 23 años, sola, sin esposo, sin familia. Los trabajadores sociales le dijeron que era casi imposible que mujer soltera adoptara, pero ella insistió. Dijo, la voz de Frida tembló. Dijo que entendía lo que era sentirse no deseada y que ningún niño debería sentirse así. ¿Te eligió inmediatamente? No. Vino cada semana durante 6 meses. Hablaba con todos los niños, jugaba, leía cuentos, pero había algo entre nosotras. Conexión. Frida sonrió con el recuerdo. Yo era callada, enojada con el mundo. No confiaba en adultos, pero Renata nunca se rindió. Poco a poco me abrió. ¿Y luego te adoptó? Oficialmente sí, pero en realidad ella me salvó. Lágrimas llenaron los ojos de Frida. Me dio hogar, amor, propósito, todo lo que pensé que había perdido cuando mis padres murieron. Sebastián sintió algo retorcerse en su pecho. Su hija, la niña que él había llamado egoísta, impulsiva, irresponsable, había dedicado su vida a salvar a otra niña. Pero la ironía más cruel aún estaba por revelarse en las páginas de un diario. ¿Dónde vivían? En San Miguel de Allende. Renata trabajaba en galería de arte. También daba clases de inglés por las noches. Nunca teníamos mucho dinero, pero... Frida lo miró directamente. Éramos felices. Teníamos suficiente. La implicación era clara. Suficiente sin su dinero. Suficiente sin él. ¿Ella habló de mí alguna vez? Frida dudó. Sí, pero no de la manera que probablemente espera. ¿Qué significa eso? Significa que lo amaba, profundamente, dolorosamente. Pero también... Frida buscó palabras correctas. También lo había aceptado. Aceptó que usted había elegido orgullo sobre ella. Y ella eligió vivir en lugar de marchitarse esperando que cambiara de opinión. Sebastián sintió cada palabra como puñalada. Traté de encontrarla. Contraté investigadores. Lo sé. Ella los vio algunas veces. Siempre se escondía. Frida sacó su mochila, extrayendo cuaderno viejo y gastado. Esto es uno de sus diarios, del año después de irse. Si realmente quiere entender, lea esto. Puso el cuaderno en la mesa entre ellos. Cubierta de cuero marrón desgastada. Páginas amarillentas por los bordes. Sebastián lo miró como si fuera bomba. Porque en cierto modo, lo era. Una vez que abriera eso, no habría vuelta atrás. Conocería pensamientos de su hija, su dolor, su verdad. Si esta historia llena de orgullo y arrepentimiento te ha roto el corazón, sigue escuchando. Porque Sebastián descubrirá en las páginas restantes del diario no solo la historia de 15 años, sino también la realidad de que Renata no regresó ni siquiera en el momento en que más lo necesitaba. No te pierdas el impactante final de esta historia. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Tu apoyo nos da fuerzas para seguir compartiendo estas historias que llegan al alma. Con manos temblorosas, lo abrió. La primera entrada estaba fechada 3 días después de que Renata se fue. 3 de marzo, 2010. Encontré habitación pequeña en Querétaro. Miguel está conmigo. Papá tenía razón sobre una cosa. No tiene dinero.
Compartimos un cuarto con otra pareja. Es horrible. Pero estamos juntos. Extraño mi cama. Extraño comida caliente. Extraño a mamá. Pero sobre todo, extraño al papá que era antes. El que me leía cuentos. El que me decía que podía hacer lo que quisiera. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo me convertí en inversión en lugar de hija? Miguel dice que papá va a buscarme, que eventualmente vendrá y dirá que lo siente. Quiero creerlo, pero conozco a mi padre. El orgullo es más importante que el amor para él. Así que supongo que esto es vida ahora. Pobre, libre y terriblemente, terriblemente sola. Sebastián tuvo que detenerse. Las lágrimas hacían las palabras borrosas. Ella había extrañado al padre que solía ser, el que él había enterrado bajo ambición y control. Pasó páginas, leyendo fragmentos. 15 de abril, 2010. Miguel y yo terminamos. Resultó que papá tenía razón sobre él también. Era niño jugando a ser hombre. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando tuvimos que decidir entre pagar renta o comer, él eligió su guitarra sobre nosotros. Se fue con su banda a Ciudad de México. Me dejó con 2 meses de renta atrasada. Parte de mí quiere llamar a papá, decirle que tenía razón, que cometí error, pero la parte más grande recuerda su cara cuando dijo, «No eres más mi hija». Esas palabras no se retiran, no se perdonan. Así que encuentro trabajo, aprendo a sobrevivir y trato de no pensar en hogar que ya no tengo. Y en cada página, Sebastián encontraría una razón más para odiarse a sí mismo. Más páginas. Meses pasando. Renata encontrando trabajo en tienda, moviéndose a San Miguel de Allende, conociendo gente, construyendo vida nueva. 22 de septiembre, 2011. Vi a uno de los investigadores de papá hoy, en el mercado. Estaba mostrando mi foto a vendedores. Me escondí detrás de puesto de frutas hasta que se fue. Parte de mí quería correr hacia él, decirle, «Estoy aquí. Dile a mi padre que estoy aquí». Pero entonces recordé, papá no está buscándome porque me extraña. Está buscándome porque no le gusta perder. Porque mi rechazo hirió su ego. Si realmente me amara, habría venido él mismo. Habría venido sin condiciones, sin ultimátums. Pero no lo hizo, y no lo hará. Así que dejo que el investigador se vaya, y me pregunto cuándo dejaré de esperar que mi padre demuestre que me equivoco. Sebastián cerró el diario, incapaz de leer más. Cada palabra era acusación. Cada entrada era espejo mostrándole al monstruo que se había convertido. Ella nunca dejó de amarlo, dijo Frida suavemente, pero tampoco dejó de protegerse. Aprendió que su amor tenía que ser suficiente para sí misma, que no podía esperar que usted cambiara. Podría haber cambiado, si ella solo hubiera, ¿qué? ¿Rogado? ¿Arrastrado de vuelta a sus pies? Frida negó con la cabeza. No funcionamos así. Amor no es sobre poder, es sobre elegirse mutuamente, todos los días, sin condiciones. Yo la amaba. La amaba en sus términos, cuando hacía lo que usted quería, cuando encajaba en su visión de hija perfecta. Frida se inclinó hacia adelante. Pero cuando eligió su propio camino, ese amor evaporó, y espera que creyera que alguna vez fue real. Las palabras eran brutales y completamente verdaderas. ¿Cuándo enfermó?, preguntó Sebastián, cambiando tema porque no podía soportar más verdad todavía. Hace 4 años. Cáncer de ovario. Estadio 3 cuando lo descubrieron. Frida limpió lágrimas de sus mejillas. No teníamos dinero para tratamiento real. El seguro público era inadecuado. Hicimos lo que pudimos, pero Sebastián sintió algo rompiéndose en su pecho. Yo tengo medicinas. Tengo acceso a los mejores doctores del país. Podría haberla salvado. Lo sé. Ella también lo sabía. Frida lo miró con algo como lástima.
¿Sabe cuál fue una de sus últimas cosas que me dijo? ¿Qué? Dile a mi padre que lo perdono, pero también dile que su dinero no podría haber salvado esto. Algunas cosas no se compran, y su amor fue una de ellas. Pero las palabras más devastadoras aún esperaban en el sobre que Frida estaba a punto de entregarle. Sebastián sintió lágrimas. Lágrimas reales que no había derramado en 15 años, corriendo por su rostro arrugado. Yo la amaba. Lo juro por Dios. La amaba. Entonces debió haberlo mostrado cuando importaba, cuando estaba frente a usted, imperfecta y humana, eligiendo su propia felicidad. Frida sacó sobre del diario. Esto es para usted. Me pidió que se lo diera si alguna vez lo encontraba. Ella sabía que me buscarías. Esperaba que el universo nos reuniera. Tenía fe en cosas raras así. Pequeña sonrisa. Resulta que tenía razón. Sebastián tomó el sobre con manos temblorosas. Tenía su nombre escrito en letra familiar. Sebastián Aguirre, mi padre. ¿Puedo leerlo ahora? Es suyo. Haga lo que quiera. Frida se puso de pie. Tengo que irme. Trabajo turno doble mañana. Frida, espera. Sebastián se levantó también. Por favor, necesito saber más. Necesito conocerla. A través de ti. Eres lo único que me queda de ella. Frida lo estudió. Sebastián podía ver la guerra interna en sus ojos. La joven que había sido criada para desconfiar de hombres con poder. Y la hija que respetaba los deseos finales de su madre. Dame su número, dijo finalmente. No prometo nada, pero tal vez podamos hablar de nuevo. Intercambiaron números. Frida se fue, dejando a Sebastián solo con carta de su hija muerta. Esperó hasta estar en su coche, Mercedes negro con chofer esperando afuera, antes de abrirla. La letra de Renata llenaba 2 páginas, escrita con mano temblorosa, probablemente en sus últimos días. Querido papá, si estás leyendo esto, significa que Frida te encontró, o tú la encontraste a ella. El universo funciona misteriosamente así. No sé qué decir después de todos estos años. Lo siento, parece demasiado pequeño. Te extrañé, es demasiado obvio. Te amé, es demasiado doloroso. Así que te diré la verdad. Tuviste razón. Miguel era error. Era niño. Y yo era niña jugando a ser adulta. Cuando dije que lo elegía a él sobre ti, no estaba realmente eligiéndolo a él. Estaba eligiendo el derecho a cometer mis propios errores. Aprendí mucho de ese error. Aprendí que el amor no es suficiente cuando no hay respeto, que la pasión sin responsabilidad es solo fuego que te quema. Pero también aprendí algo más, importante. Aprendí quién era sin tu dinero, sin tu nombre, sin tu aprobación. Y resultó que me gustó esa persona. Era más fuerte de lo que pensaba, más capaz, más compasiva. Adopté a Frida porque quería darle lo que tú me diste antes de que el dinero se interpusiera entre nosotros. Amor incondicional, familia real. Ella se convirtió en mi redención, mi propósito, mi razón para levantarme cada día incluso cuando el cáncer me hacía querer rendirme. Estoy muriendo, papá. Los doctores dicen semanas, tal vez un mes, y he tenido mucho tiempo para pensar sobre arrepentimientos. ¿Sabes cuál es mi mayor arrepentimiento? No es irme, no es elegir a Miguel, no es los años de pobreza o lucha, es no llamarte, no tender puente, no darte oportunidad de ser el hombre que sé que puedes ser cuando el orgullo no está en el camino. Porque te conozco, papá. Eres obstinado, orgulloso, controlador, pero también eres capaz de amor profundo cuando lo permites. Lo vi cuando mamá estaba enferma. Lo vi cuando yo era niña y me llevabas a pescar, aunque odiabas pescar. Lo vi en momentos pequeños que no sabías que estaba guardando. Así que esto es lo que te pido. No cometas mi error. Frida,
no tiene a nadie ahora que me voy. Tiene 28 años y está completamente sola. No te pido que la adoptes o que finjas que soy reemplazable. Solo te pido que la conozcas, que veas en ella lo mejor de mí, y que si puedes encontrar en tu corazón espacio para amarla, aunque sea una fracción de cómo una vez me amaste a mí, entonces tal vez nada de esto fue en vano. Te amé, te amo y te perdono. Espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo. Tu hija, Renata PD. Frida no sabe nada sobre tu dinero. Le dije que mi familia estaba muerta, no porque me avergonzara de ti, sino porque quería protegerla de la tentación de buscarte por razones equivocas. Si la conoces ahora, será porque eliges hacerlo, no porque ella te necesite. Eso importa. Sebastián se desmoronó. Sollozos sacudieron su cuerpo. 69 años de emoción reprimida explotando de una vez. Su chofer, discretamente, cerró la partición de privacidad. Lloró por la hija que había perdido, por los años que nunca recuperaría, por los errores que no podía deshacer, por el orgullo que había valorado más que el amor. Y lloró por Frida, esta extraña que había cuidado a su hija cuando él no pudo, que había recibido amor que debería haber sido compartido con él. Pero entre las lágrimas, una decisión comenzaba a formarse en su corazón destrozado. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era ronca. «Llévame a casa, Javier». «Sí, señor». Mientras Ciudad de México pasaba por la ventana, millones de luces representando millones de vidas, Sebastián tomó decisión. No podía recuperar a Renata, no podía deshacer 15 años de silencio, pero podía honrar su última petición. Podía conocer a Frida, realmente conocerla, no como mesera, no como receptáculo de su culpa, como la persona que su hija había amado lo suficiente para salvar. Y tal vez, solo tal vez, podría convertirse en el hombre que Renata había creído que podía ser, el hombre que había sido antes de que el orgullo lo consumiera. Ya era tarde para su hija, pero no era demasiado tarde para hacer lo correcto. Sebastián no durmió esa noche. Se sentó en su oficina, espacio lleno de premios que súbitamente parecían vacíos, leyendo y releyendo la carta de Renata. «Te perdono», había escrito, pero él no podía perdonarse a sí mismo. A las 6 de la mañana, llamó a su asistente. «Cancela todas mis reuniones de esta semana. Señor, tiene la junta con inversionistas el miércoles. Me importa un carajo. Cancélala». Luego marcó el número que Frida le había dado. Sonó 6 veces antes de que contestara. «Hola. Frida, soy Sebastián Aguirre. Necesito verte hoy, por favor». Hubo pausa larga. «Tengo turno a las 11. Puedo verte antes, a las 8. Parque Juárez. Nos vemos en la fuente». Sebastián llegó 20 minutos temprano. El parque estaba despertando. Corredores matutinos, vendedores de tamales, ancianos haciendo tai chi, mundo que nunca había notado en su burbuja de riqueza. Frida llegó exactamente a las 8, sin maquillaje, cabello mojado de ducha reciente. Lucía joven y cansada y cautelosa. «Buenos días», dijo, sentándose con espacio cuidadoso entre ellos. «Gracias por venir. No estoy segura de por qué vine. Parte de mí dice que debería mantenerme alejada, que usted le hizo daño a mi madre. Tienes razón, no me debes nada. Pero...» Frida miró la fuente. «Otra parte recuerda cómo hablaba de usted, incluso cuando dolía. Siempre había amor ahí». Sebastián sintió nudo en garganta. «Leí su carta anoche, muchas veces, y me hizo ver verdades que he estado evitando durante 15 años». Miró sus manos, manchadas por edad y arrepentimiento. «No fui buen padre. Amaba a Renata, pero la amaba incorrectamente, como posesión.
no como persona propia. Al menos lo admite. Admitirlo es fácil. Vivir con ello es la parte difícil. Sebastián levantó un sobre. Renata me pidió que te conociera. Me gustaría hacer eso, si me lo permites. Frida miró el sobre con sospecha. ¿Qué es eso? Propuesta. Pero necesito que sepas. No estoy tratando de comprar tu perdón. No estoy tratando de reemplazar a Renata. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Honrar a mi hija, cumplir su última petición y tal vez convertirme en mejor hombre de lo que fui, aunque sea demasiado tarde. Le entregó el sobre. Frida lo abrió lentamente. Adentro había documentos, carta explicando plan de Sebastián, cheque, información sobre universidad. Frida leyó en silencio, sus ojos agrandándose. Esto dice que quiere pagar mi universidad, toda mi carrera. Su voz temblaba. ¿Por qué? Porque Renata te dio educación sobre vida y amor. Lo menos que puedo hacer es darte educación formal. Y este cheque, Frida palideció. 500,000 pesos. Esto es más dinero del que he visto en mi vida. Es para cubrir gastos mientras estudias. No quiero que trabajes doble turno como mesera mientras estudias. No puedo aceptar esto. Frida trató de devolver los papeles. Es demasiado. Por favor. Sebastián puso su mano sobre la de ella. Déjame hacer esto. Por Renata. Ella pasó su vida ayudando a otros. Déjame continuar ese legado a través de ti. Lágrimas corrían por las mejillas de Frida. ¿Por qué yo? Hay miles de jóvenes que necesitan ayuda. Porque mi hija te eligió. De todos los niños en ese orfanato, te eligió a ti. Vio algo especial, y confío en su juicio. Sebastián retiró su mano. Pero si esto te hace incómoda, lo entenderé. Solo, piénsalo. Frida miró los documentos de nuevo. ¿Qué quiere a cambio? Nada. Nadie da 500,000 pesos sin querer algo. La verdad es simple. Quiero conocerte. Quiero escuchar historias sobre Renata. Quiero entender quién se convirtió cuando no estaba ahí. ¿Y si le cuento historias y luego quiero que me deje en paz? Entonces te dejaré en paz. Este dinero es tuyo sin condiciones. Lo escribí en Melotentenución contrato. Frida estudió su rostro, buscando engaño. Sebastián la dejó mirar. No tenía nada que esconder. Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto es abrumador. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites. Sebastián se puso de pie. Mi número está en esos papeles. Cuando estés lista, si alguna vez estás lista, llámame. Señor Aguirre, lo llamó Frida cuando empezaba a alejarse. ¿Realmente la amaba? ¿A mi madre? Sebastián se volvió. Más que a mi propia vida, solo que no supe cómo mostrarlo sin tratar de controlarla. Y cuando ella rechazó mi control, confundí eso con rechazo de mi amor. Ella nunca lo rechazó, solo rechazó sus términos. Lo sé, ahora. Sebastián sonrió tristemente. Demasiado tarde para importar, pero no demasiado tarde para hacer mejor. Se fue, dejando a Frida con papeles que podrían cambiar su vida. No sabía si llamaría, pero por primera vez en 15 años, Sebastián sintió que estaba haciendo algo correcto. 3 días pasaron sin palabra de Frida. Sebastián respetó su silencio, aunque cada hora se preguntaba si la había asustado. El cuarto día, su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? Señor Aguirre, soy Frida. ¿Todavía quiere escuchar historias sobre Renata? El alivio que sintió fue físico, más que nada. Entonces venga a mi departamento esta tarde. Tengo algo que mostrarle. El departamento de Frida estaba en edificio viejo de 4 pisos, en zona de clase trabajadora. Paredes necesitaban pintura, escaleras crujían, pero estaba limpio y cuidado. Frida abrió la puerta del apartamento 3B. Entre, perdón por el desorden.
No había desorden. El espacio era pequeño, estudio de una habitación con cocina en esquina, pero ordenado. Muebles viejos pero limpios, fotos en las paredes, plantas en la ventana y en la mesa, cajas. 5 cajas de cartón etiquetadas con letra cuidadosa. Estas son las cosas de Renata, explicó Frida. Después de que murió, empaqué todo lo que dejó. No podía tirar nada. Cada objeto tenía memoria. Sebastián se acercó a las cajas como si fueran sagradas, porque lo eran. Contenían restos de vida de su hija. Puedo... Para eso lo invité. Pensé que debería ver quién fue. Realmente fue. Sebastián abrió primera caja. Estaba llena de ropa, vestidos simples, jeans desgastados, suéteres remendados. Nada costoso. Todo usado pero cuidado con amor. Segunda caja tenía libros, novelas en español e inglés, libros de texto sobre arte, diarios, al menos 20. Tercera caja contenía arte, pinturas pequeñas, acuarelas de paisajes, retratos de Frida en diferentes edades. No sabía qué pintaba, dijo Sebastián, tocando retrato de Frida a los 10 años. La captura de alegría en su rostro era perfecta. Era su terapia. Cuando las cosas se ponían difíciles, pintaba. Frida sacó pintura más grande. Esta es mi favorita. La hizo un mes antes de morir. Era autorretrato de Renata. Pero no estaba sola. Frida estaba junto a ella, ambas sonriendo. Y detrás de ellas, casi transparente como fantasma, estaba hombre mayor. ¿Soy yo?, preguntó Sebastián, señalando la figura fantasmal. Sí, me dijo que incluso cuando no estaba ahí, siempre estaba con ella, en memorias, en lecciones. Frida tocó la pintura suavemente. Me dijo, mi padre me enseñó a ser fuerte, solo que olvidé enseñarle que la fuerza también significa doblegarse. Sebastián tuvo que sentarse. Las lágrimas empañaban su visión. Cuarta caja tenía documentos. Certificado de adopción de Frida. Papeles médicos detallando progresión del cáncer. Y sobrelleno de fotos. Sebastián pasó por ellas lentamente. Renata y Frida en zoológico. En playa. En graduación de secundaria. Momentos cotidianos de vida ordinaria que eran extraordinarios en su amor simple. Ella documentaba todo, dijo Frida. Decía que los momentos se escapan si no los capturas. Aprendió eso de su madre, mi ex esposa. Sebastián sonrió con memoria. Clara siempre tenía cámara. ¿Qué pasó con ella? Murió hace 8 años. Ataque cardíaco. Sebastián miró las fotos. Después de que Renata se fue, Clara nunca fue la misma. Culpaba a sí misma por no defender a nuestra hija. ¿La extraña? Todos los días, especialmente ahora. Ella habría sabido qué hacer. Sebastián cerró sus ojos. Yo era el fuerte, el decisivo, pero Clara era la sabia, y sin ella, solo fui hombre fuerte haciendo decisiones estúpidas. Quinta caja estaba sellada con cinta. Esta no la he abierto, admitió Frida. Renata me dijo que esperara, que la abriría cuando supiera que era correcto. Creo que hoy es ese día. Cortó la cinta cuidadosamente. Dentro había un cofre de madera tallado a mano. Esto perteneció a mi abuela, dijo Sebastián, reconociéndolo inmediatamente. Le di esto a Renata en su cumpleaños 16. Frida abrió el cofre. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a Sebastián Aguirre, mi padre. Todas sin enviar. Dios mío, susurró Sebastián. Ella escribió todo este tiempo. Léalas, urgió Frida. Necesita leer lo que nunca se atrevió a decir. Sebastián tomó primera carta, fechada 6 meses después de que Renata se fue. Querido papá, hoy vi padre jugando con su hija en parque. Ella tenía tal vez 5 años. Él la empujaba en columpio, y ella reía tan fuerte. Me recordó a nosotros. ¿Recuerdas el parque cerca de nuestra casa? Me empujabas tan alto que pensaba que tocaría las nubes.
Extraño cuando era suficiente ser solo tu hija, antes de que esperaras que fuera perfecta. ¿Alguna vez volveremos a hacer eso? Tu hija, Renata. Otra carta. 2 años después. Querido papá, adopté a una niña hoy. Su nombre es Frida. Tiene 8 años y ojos que han visto demasiado dolor. Cuando firmé papeles me di cuenta. Esto es lo que amor incondicional significa. La estoy eligiendo sin saber si será buena hija o problemática. La elijo porque merece ser elegida, sin condiciones. Ojalá me hubieras elegido así. Renata. Más cartas. Años de pensamientos no compartidos. Amor no expresado. Perdón ofrecido una y otra vez a hombre que nunca los vio. Última carta fue escrita una semana antes de su muerte. Querido papá, esta es probablemente última vez que escribo. Las drogas para dolor hacen difícil sostener pluma. Quiero que sepas algo. Te perdono. Completamente. Sin reservas. No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque cargar ira es demasiado pesado cuando te estás muriendo. Viviste con miedo. Miedo de perder control. Miedo de que si me dejabas ir, te dejaría. Y entonces me forzaste a irme, cumpliendo tu propio miedo. Pero yo también tuve miedo. Miedo de nunca ser suficientemente buena para ti. Ambos fallamos al otro, pero también nos amamos. Y el amor, descubrí, es más fuerte que el fracaso. Así que esto es mi regalo final. Perdón. Y esperanza de que encuentres paz. No busques venganza contra ti mismo. No vivas en culpa. Vive en honor a lo que podríamos haber sido. Sé el padre que sé que puedes ser. Frida te necesita. No lo sabe todavía, pero lo necesitará. Y quiero creer, que tú también la necesitas. Con todo mi amor, tu hija, para siempre, Renata. Sebastián se derrumbó. Sollozos sacudieron su cuerpo mientras Frida sostenía su mano, llorando también. Lo siento, dijo entre lágrimas. Lo siento tanto. Ella lo sabía y lo perdonó. Pero puedes tú. Frida fue silenciosa por largo momento. No lo sé todavía. Usted le hizo daño a la persona que más amaba. Eso no se perdona fácilmente. Lo entiendo. Pero... Frida apretó su mano. Estoy dispuesta a intentar. Por ella. Y tal vez, eventualmente, por usted también. 2 semanas después, Frida aceptó ayuda de Sebastián. No solo dinero, amistad, familia. Sebastián pagó su inscripción en Universidad Nacional, psicología. Frida dijo que quería ayudar a niños traumatizados como ella había sido. Renata me salvó, explicó. Ahora quiero salvar a otros. Sebastián también estableció fundación. Fundación Renata Aguirre, Esperanza para Huérfanos. Misión era simple: proporcionar becas, apoyo emocional y familias a niños sin hogar. Todo lo que Renata había hecho por Frida, multiplicado. Donó 50 millones de pesos para empezar. En ceremonia de inauguración, Frida dio discurso. Renata Aguirre me enseñó que familia no es solo sangre. Es elección. Es aparecer. Es amar incluso cuando difícil. Miró a Sebastián en primera fila. Y su padre me está enseñando que nunca es demasiado tarde para elegir diferente, para ser mejor. Después, reporteros rodearon a Sebastián. ¿Por qué esta causa? Sebastián miró a Frida, quien sonreía con orgullo y tristeza mezclados. Porque perdí a mi hija por mi propio orgullo. Pero ella me dejó regalo, una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Frida me mostró quién Renata fue. Esta fundación mostrará al mundo quién ella es para siempre. 6 meses después, Frida se mudó a apartamento, mejor, todavía modesto, pero seguro. Sebastián había ofrecido pagar casa, pero ella rechazó. Necesito ganar algunas cosas yo misma, explicó. Renata me enseñó eso, pero aceptó cenas semanales. Sebastián cocinaba, descubrió que le gustaba después de años de chefs privados. Platos simples,
Conversación más simple. Frida le contaba historias, Renata enseñándole a andar en bicicleta, noches de palomitas y películas viejas, peleas sobre tarea, abrazos después de pesadillas, vida ordinaria que Sebastián nunca tuvo con su propia hija. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Frida una noche mientras lavaban platos juntos. Me siento culpable. ¿Por qué? Porque tuve 15 años con Renata que debieron ser tuyos, y ahora te estoy dando migajas, memorias de segunda mano. Sebastián secó plato lentamente. No son migajas, son regalos. Cada historia que compartes me da pedazo de ella que pensé había perdido para siempre. ¿Crees que ella estaría orgullosa de nosotros? Creo que estaría feliz de que no estamos solos, que nos encontramos, que estamos tratando. Sebastián puso plato. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué quieres? De vida, del futuro, de mí. Frida pensó cuidadosamente. Quiero terminar mi carrera, ayudar a niños, honrar memoria de Renata. Pausó. Y creo que quiero familia, no tradicional, pero familia. ¿Hay espacio en esa familia para viejo tonto que está aprendiendo a ser mejor? Frida sonrió. Tal vez, si ese viejo tonto continúa mostrándome que el cambio es posible. Lo haré, lo prometo. No fue perfecto. Hubo días difíciles, días cuando Frida necesitaba espacio porque el recuerdo de lo que Sebastián le costó a Renata era demasiado. Días cuando Sebastián se sumergía en culpa tan profunda que no podía funcionar. Pero también hubo días buenos. Graduación de Frida de primer año con honores. Sebastián en audiencia, aplaudiendo más fuerte que nadie. Primera Navidad juntos, incómoda pero real. Cumpleaños de Renata donde visitaban su tumba juntos, dejando flores y contando historias. Y lentamente, algo como sanación comenzó. Un año después de ese primer encuentro, Sebastián llamó a Frida a su oficina. Tengo algo para ti, dijo, entregándole sobre legal. ¿Qué es esto? Papeles haciendo oficial lo que ya sabemos. Eres familia. Frida abrió el sobre. Dentro había documento cambiando su apellido, si quería, a Aguirre, y testamento nombrando la heredera parcial de patrimonio de Sebastián. No quiero tu dinero, dijo inmediatamente. Lo sé, pero Renata era mi única heredera, y tú eres su heredera. Así que transitivamente, eres mía también. Sebastián sonrió. Además, alguien tiene que asegurarse de que Fundación Renata continúe después de que me vaya. No hable así. Tengo 70 años. Y corazón débil según mi doctor. Levantó mano cuando Frida empezó a protestar. No es negociable. Esto es lo correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo lo correcto. Frida lloró. Sebastián también. Y en ese momento, dos personas rotas por pérdida encontraron algo parecido a completud. No era lo que debió ser. Renata debería estar ahí. Debería haber sido su mano que Sebastián sostenía, su futuro que aseguraba. Pero la vida rara vez da lo que deberías tener. Solo da lo que tienes. Y lo que haces con eso define quién eres. Sebastián había pasado 15 años siendo hombre definido por pérdida. Ahora, finalmente, estaba aprendiendo a ser hombre definido por amor. Amor imperfecto. Amor tardío. Amor ganado a través de perdón difícil, pero amor de todos modos. Y eso tendría que ser suficiente. Esta historia nos recuerda que el orgullo puede costar más de lo que jamás imaginas, y que el perdón, cuando finalmente llega, puede sanar incluso las heridas más profundas. A veces las segundas oportunidades no vienen como esperamos, pero llegan justo cuando más las necesitamos. ¿Qué opinas de lo que hizo Sebastián? ¿Fue suficiente o llegó demasiado tarde?
¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te falló cuando más lo necesitabas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.